Muy buenas tardes a todos y a todas. Me presento en primer lugar. Mi nombre es Carolina Domínguez Troncoso y la clase el día de hoy está referida a las medidas de protección frente a vulneraciones de derechos de niños, niñas y adolescentes. Bueno, lo primero, ¿no es cierto?, es señalar qué nos rige, qué es una medida de protección y por qué una medida de protección. Cuando se promulga la ley 19.968, el año 2005, ¿no es cierto?, viene un cambio de paradigma y así también un nuevo procedimiento de medida de protección, el cual anteriormente no existía. Y en este sentido, ¿no es cierto?, lo que se pretende con esta ley es poder conocer aquellas situaciones en que niños, niñas y adolescentes se ven gravemente vulnerados en su derecho y tal como también lo dice el artículo 30 de la Ley de Menores, que se requiera adoptar alguna medida de protección. También es importante, ¿no es cierto?, señalar que la ley no define ni señala claramente qué es vulneración de derecho. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, nos podemos regir por los derechos humanos que están consagrados en nuestra Constitución y así también, ¿no es cierto?, la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño ratificada por Chile el año 1990. Sin embargo, también, ¿no es cierto?, es importante señalarles que el artículo 8, en su párrafo número 7, también nos señala em, ¿cuál es la competencia de los tribunales de familia respecto a las medidas de protección? ¿Y qué es lo que dice, no es cierto? Que todos los asuntos en que aparezcan niños ni adolescentes gravemente vulnerados o amenazados en sus derechos respecto a los cuales se requiera adoptar una medida de protección tal como lo señala anteriormente, de acuerdo al artículo 30 de la Ley de Menores. ¿Y qué es lo que dice el artículo 30 de la Ley de Menores? El juez, por resolución fundada, podrá decretar medidas que sean necesarias para proteger a los menores de edad gravemente vulnerados o amenazados en sus derechos. La ley de menores, tal como la palabra lo indica, ¿no es cierto?, es una ley muy antigua y que también existe hoy en el Congreso una tramitación de una modificación a la ley 19.968. Cuando hablamos, ¿no es cierto?, de derechos consagrados en la Constitución y en la Convención Internacional de Derechos del Niño, nos referimos a aquellos derechos vulnerados y que regularmente, ¿no es cierto?, hoy día podemos apuntar a un derecho a la educación, un derecho a la salud, un derecho a mantener un nivel de vida adecuado, el derecho a la integridad psíquica, el derecho a la integridad física, el derecho a la protección, a la identidad, a la discriminación, muchos derechos, ¿no es cierto?, que están señalados tanto en la Constitución como así también en los derechos de la Convención indicados en la Convención Internacional de los Derechos del Niño. En este sentido también es importante, ¿no es cierto?, indicarles que existen causales que vulneran gravemente los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Esto los podemos definir de acuerdo a alguna dimensión, pueden ser casos de alta complejidad, casos de mediana complejidad, casos de baja complejidad. Cada tribunal, esto no existe un parámetro, ¿no es cierto?, sino cada tribunal tiene su propio parámetro, pero sin embargo también es importante, ¿no es cierto?, señalar que estos casos de alta complejidad regularmente, ¿no es cierto?, están asociados cuando existe un abandono o una ausencia parental y eso es una causal que vulnera gravemente, ¿no es cierto?, un derecho, el abuso sexual, la protección infantil, un niño ni adolescente que se encuentre en una situación de calle, puede ser por el abandono, puede ser por un consumo de drogas, un consumo de alcohol, los casos también de maltrato físico, que también son seguidos a través de un procedimiento en sede penal,
Los niños y adolescentes que son migrantes y que se encuentran en una situación de movilidad en nuestro país, pero también ante una situación irregular y no acompañados, que ingresan al país, ¿no es cierto?, solos, sin la compañía de un adulto responsable, cuando existe una cronificación del daño que es inicialmente constatado, pero que en este sentido, ¿no es cierto?, existen derivaciones previas, es decir, cuando algún niño ni adolescente cuenta con una trayectoria en la red proteccional y cuando existe una negligencia parental grave o prolongada. En este sentido también es importante, ¿no es cierto?, señalar que se designa un abogado y en este caso tenemos un programa de la Corporación de Asistencia Judicial, que es el programa Mi Abogado. Por otra parte, podemos señalar algunas causas que son de mediana complejidad, que existe, si bien es cierto, una situación de vulneración y riesgo psicosocial, y estas causas, ¿no es cierto?, están asociadas a un maltrato psicológico, susceptibilidad a adopción, antecedentes de alguna polisintomatología y o consumo activo. Cuando hablamos de una polisintomatología estamos hablando de vulneración, pero también, ¿no es cierto?, lo asociamos a alguna sintomatología en el área de la salud mental, alguna patología psiquiátrica, algún niño ni adolescente que tenga, ¿no es cierto?, una patología a nivel secundaria, llámese brote de esquizofrenia, alguna bipolaridad, ¿no es cierto?, y que algún adulto responsable no problematice esta sintomatología y eso está vulnerando gravemente, ¿no es cierto?, un derecho consagrado que es el derecho a la salud y también cuando existen desajustes conductuales. En este sentido, también hoy día tenemos la posibilidad de poder realizar derivaciones a otros programas. Contamos con el programa Lazos, programa, ¿no es cierto?, que trabaja a través de una terapia multisistémica que lo que ayuda a todos aquellos niños y adolescentes que presentan problemas conductuales, algún circuito delictual, etcétera. Y por último tenemos los casos de baja complejidad, que son aquellas vulneraciones que están asociadas al contexto, ¿no es cierto?, familiar y que de alguna manera lo que requiere es fortalecer, potenciar, desarrollar las habilidades parentales o parentales de los adultos respecto a su crianza y que regularmente están asociados a un entorno de convivencia disfuncional entre los padres, falta de habilidades parentales, que son testigos de la violencia intrafamiliar directa o vicaria, pero que no sea constitutivo de delito. Regularmente estas causas son aquellas, por ejemplo, cuando los padres tienen problemas en la comunicación, cuando existe un régimen de relación directa irregular y se incumple o al momento que el padre no custodio, ¿no es cierto?, retira al niño del hogar del adulto responsable, existen problemas en la comunicación y en ese sentido esto se les llama casos de mediana complejidad. Y la derivación, que la vamos a ver más adelante, algún programa de carácter ambulatorio, es distinta a los señalados anteriormente en las otras dimensiones. Ahora vamos a centrarnos principalmente en el procedimiento que está establecido en la Ley 19.968 y, ¿no es cierto?, lo que define en este procedimiento es que una medida de protección es un requerimiento que se interpone en los juzgados de familia, instancia en la cual se inicia una causa por medida de protección y que la medida, ¿no es cierto?, lo que permite es asegurar la protección y el restablecimiento de los derechos vulnerados de un niño y adolescente, que lo que busca, ¿no es cierto?, tal como lo dije anteriormente, es restituir el derecho vulnerado, para lo cual el juez cuenta con una oferta de programas especializados, hoy día del Servicio de Protección Especializada Mejor Niñez, y son aquellos que son de carácter alternativo, es decir, perdón,
de tipo ambulatorio, es decir, niños que ingresan a un programa de reparación en maltrato grave, algún programa de acompañamiento familiar, algún programa de prevención focalizada, ¿no es cierto? Es decir, se mantienen junto a sus adultos responsables y concurren hasta un programa de acuerdo a la periodicidad que este programa les señala. Pero también, ¿no es cierto?, tenemos los otros programas que son cuidado, la línea de acción que es cuidado alternativo, llámese FAE, que es un programa de familia de acogida externa o extensa, y un cuidado alternativo de carácter residencial. En estas tres líneas de acción, ¿no es cierto?, se implementan planes de intervención individual específicos de acuerdo a la situación y el diagnóstico clínico especializado, que es remitido también por el Servicio de Mejor Niñez, y en virtud de aquello, ¿no es cierto?, se va informando al tribunal de acuerdo a la intervención que desarrollarán los programas. El procedimiento de la aplicación de medidas de protección, ¿no es cierto? La normativa está en el Código Civil, está en la Ley 19.968, en la Ley 16.618, que es la ley sobre menores, la Convención Internacional de los Derechos del Niño, la Ley 21.430, que es una ley relativamente nueva, que esperemos entre ya 100% en funcionamiento el 22 de agosto del presente año, puesto que se aprobó el reglamento, pero el reglamento, ¿no es cierto?, tiene un plazo para su ejecución de 90 días. Y por último, la ley que viene a reemplazar el Servicio Nacional de Menores, que es la ley 21.302, que es la ley del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y a la adolescencia. ¿Cuáles son los principios del procedimiento? En primer lugar, ¿no es cierto?, siempre velar por el interés superior del niño, es decir, que se garantice el pleno goce y efectivo de todos los derechos y garantías de los niños. Esto también está regulado en el artículo 16 de la Ley 19.968, específicamente dice interés superior del niño ni adolescente. Asimismo, también en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, en su artículo número 3, también en la observación número 14 del Comité de los Derechos del Niño. Y hoy día, ¿no es cierto?, ya contamos con una mayor adecuación a este concepto, que es en el artículo número 7 de la Ley 21.430 sobre garantías. Por otra parte, también otro principio que es fundamental, que es la protección a la intimidad, en el sentido, ¿no es cierto?, que son causas de carácter reservadas y que el juez debe velar, ¿no es cierto?, para el respeto a la intimidad. Es una actuación de oficio que requiere celeridad, es decir, ¿no es cierto?, que se pueden adoptar medidas de forma inmediata, es decir, medidas cautelares, cuando existe algún riesgo a la integridad física o psicológica de un niño ni adolescente y que se estime procedentes. Otro principio es la inmediación, el derecho que tiene el niño, niña, adolescente a ser oído mediante una audiencia reservada y que, de acuerdo a su autonomía progresiva, es decir, su edad y madurez, el juez debe tomar en consideración. También, ¿no es cierto?, un principio fundamental y de la Ley 19.968, que es el principio de colaboración, es decir, que siempre vamos a buscar las alternativas, ¿no es cierto?, que están orientados a mitigar la confrontación entre las partes y que se privilegie siempre que las soluciones y las alternativas sean acordadas por las partes. Y lo otro, ¿no es cierto?, que es un principio protector, que es la potestad cautelar, que está señalada en el artículo número 22 de la Ley de Tribunales de Familia, que son medidas cautelares, conservativas o innovativas, y estas se adoptan cuando se requiera o se exija el interés superior del niño de acuerdo, ¿no es cierto?, a la inminencia del daño que se trata de evitar, y así también las dispuestas en el artículo 71 de la Ley de Tribunales de Familia, que son medidas cautelares. Vamos ahora a
ver el inicio del procedimiento que está señalado en el artículo número 70 de la Ley 19.968, y es decir, ¿no es cierto?, este procedimiento se puede iniciar a requerimiento del niño ni adolescente, de sus padres, de las personas que tengan bajo el cuidado, de los profesores, de algún establecimiento educacional, de salud, del Servicio de Protección Especializada, de la Defensoría de la Niñez o de cualquier persona que tenga interés en proteger, ¿no es cierto?, la integridad o que conozca alguna situación que podría constituir una vulneración grave de los derechos de un niño ni adolescente. El requerimiento, ¿no es cierto?, presentado por alguna de las personas e instituciones indicadas anteriormente, no se requiere de un abogado, no necesita cumplir ninguna formalidad, basta con la sola petición de protección para dar inicio al procedimiento. Si, ¿no es cierto?, se interpone esta denuncia, se tienen que mencionar hechos que son constitutivos de vulneración de derechos del niño, y los tribunales, ¿no es cierto?, de familia lo que hacen es iniciar un procedimiento de admisibilidad donde se obtienen más antecedentes y ahí se comprueba alguna situación de riesgo que requiera adoptar alguna medida cautelar o el inicio y citar una audiencia preparatoria. Habíamos hablado anteriormente, ¿no es cierto?, de las medidas cautelares. Ya estas están señaladas claramente en el artículo número 71 de la Ley 19.968, y que estas medidas cautelares se pueden ordenar, decretar, disponer, ya sea al inicio del procedimiento o inclusive en la tramitación de la medida de protección. ¿Cuáles son estas medidas cautelares? La entrega inmediata a los padres o que los tenga bajo su cuidado, confiar el cuidado de un niño ni adolescente a una persona o familia en casos de urgencia. Por ejemplo, habíamos hablado de causales anteriormente, si existe alguna negligencia grave, existe algún abandono, algún niño en un circuito de calle y existe un abandono parental, no tenga un adulto responsable o sus padres que puedan asumir, ¿no es cierto?, el cuidado. Lo primero que se realiza es un despeje del entorno familiar y en ese sentido entregar el cuidado personal a esta persona que es significativa para el niño ni adolescente. El ingreso a un programa de familia acogida, a un FAE o centro residencial por un tiempo que sea estrictamente indispensable, disponer de la concurrencia de los niños y adolescentes, sus padres o personas que los tengan bajo su cuidado, a lo que habíamos dicho anteriormente, un programa de carácter ambulatorio, suspender el derecho, ¿no es cierto?, de una determinada persona a mantener relaciones directas o regulares, ya sea que estén establecidas o no por resolución judicial. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesariamente se puede suspender un derecho de relacionarse de un niño y adolescente con su padre en caso que esté regulado. Si no está regulado, también el juez lo puede determinar, ¿ya? Es decir, si un niño tiene regulado mediante un proceso de mediación o una causa contenciosa con una sentencia por el tribunal, un régimen de relación directa y regular, por ejemplo, a favor del padre, ¿no es cierto? Eso, como una medida cautelar por medida de protección, se puede suspender, ¿ya? Pero si no lo tiene regulado, también el juez lo puede disponer, porque lo que buscamos, ¿no es cierto?, es resguardar la integridad física y psicológica del niño ni adolescente, y también prohibir o limitar la presencia del ofensor en el lugar común, es decir, una prohibición de acercamiento o la salida también del ofensor, del victimario, ¿no es cierto?, en el domicilio del niño. También es prohibir o limitar la concurrencia del ofensor al lugar de estudio o donde el niño, ¿no es cierto?, se encuentre. Por último, la internación en un establecimiento hospitalario, psiquiátrico o tratamiento especializado. Esto frente a una amenaza a su vida
o salud. Y por último, ¿no es cierto?, también prohibir la salida del país sujeto de la petición de protección. Esto es importante señalar, como es una medida cautelar que se decreta con la finalidad de resguardar la integridad física y psicológica del niño ni adolescente, estas medidas se pueden decretar por un plazo máximo de 90 días. Sin embargo, estas se pueden renovar por un plazo igual o inferior. Eso va a depender de, el caso que lo amerite. Ahora, vamos al procedimiento proteccional propiamente tal. Indicamos, ¿no es cierto?, anteriormente que cualquier persona que tenga conocimiento de una situación grave que vulnere o que podría vulnerar gravemente los derechos del niño, porque inicialmente hablamos, ¿no es cierto?, de una amenaza hablamos de hipótesis ante una amenaza o riesgo, ¿no es cierto? En primer lugar, es importante, ¿no es cierto?, señalar que esta persona que tiene conocimiento de una situación de vulneración puede iniciar el procedimiento a través de la oficina judicial virtual.cl, que se ingresa con su RUT y con su clave única. Puede concurrir hasta dependencias de un tribunal de familia, interponer o solicitar una medida de protección. Puede, ¿no es cierto?, ingresar a través de un correo electrónico del tribunal de familia, asimismo concurrir al Servicio Nacional de Protección Especializada, a la Defensoría de la Niñez, pero se interpone, ¿no es cierto?, finalmente cualquiera de estas personas en el Tribunal de Familia. Una vez que se inicia el procedimiento, se le asigna con una letra P, un número, ¿no es cierto? Por ejemplo, la P1/2024, y en ese sentido, ¿no es cierto?, lo primero que se hace es una admisibilidad. En esta admisibilidad, ¿qué es lo que se realiza? En primer lugar, se toma conocimiento de los antecedentes, se revisa en el sistema de tramitación de familias si el niño tiene causas previas, con quién está bajo su cuidado, ¿ya? Y así también se le designa un abogado, ya sea de acuerdo a las causales que les mencioné también anteriormente, de acuerdo al tipo de causal del programa Mi Abogado o del programa La Niñez y la Adolescencia se defiende. Se cita a una audiencia en el plazo de 5 días y en esa audiencia, ¿no es cierto?, se toma conocimiento de los antecedentes, se decretan pruebas y se cita una audiencia de juicio, ¿ya? Y ahí en esta audiencia de juicio, ¿no es cierto?, se conoce de la prueba, se incorpora la prueba y en caso que exista alguna situación que vulnere gravemente los derechos del niño, se decreta una medida de protección o se rechaza la medida de protección. Ya en caso que se decrete la medida de protección, pasa a otra etapa que es un control de cumplimiento de la medida de protección. Bueno, aquí también es importante, ¿no es cierto?, señalar que hablábamos de una medida cautelar que era la internación de un niño ni adolescente en un centro residencial, que hoy día, ¿no es cierto?, están bajo el alero del Servicio Nacional de Protección Especializada. Sin embargo, ¿no es cierto?, de acuerdo también a la ley, la última medida, el último ratio, incluso lo dice la ley, es la separación del niño ni adolescente de sus padres o quien tenga o sea, el responsable. Esto también, ¿no es cierto?, está consagrado en la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Por ejemplo, en el artículo número 9 dice: es un derecho del niño vivir con su padre y su madre, excepto en los casos que la separación sea necesaria para el interés superior del propio niño. El artículo número 19, la protección contra los malos tratos. En el artículo 20, la protección de los niños y adolescentes privados de su medio familiar. En el artículo número 25, tiene derecho a una evaluación periódica de todas las circunstancias que motivaron su internación. ¿Ya? Por eso es que también, ¿no es cierto?, es importante
dentro de una medida cautelar que se decreta por el plazo de 90 días, que la institución o el centro que cuente con el resguardo y el cuidado del niño comienza a hacer un despeje de forma inmediata, como para poder, ¿no es cierto?, iniciar un proceso de acercamiento familiar o derechamente restituir el derecho del niño, ¿no es cierto?, decretando su egreso y decretando el cuidado personal a algún adulto responsable que en dicho momento pueda asumir el cuidado personal. Sin embargo, la medida de protección puede, o la tramitación de la medida de protección puede continuar. El artículo número 75, ¿no es cierto?, habla de la sentencia. El juez debe pronunciarse y tomar en consideración lo que habíamos dicho anteriormente, que era un principio, ¿no es cierto?, de colaboración y soluciones colaborativas. También, ¿no es cierto?, es importante, ¿no es cierto?, que al momento que decrete esta medida de protección debe ser fundada y además debe señalar los objetivos que se pretenden cumplir y el tiempo por el cual determina, ¿no es cierto?, aplicar esta medida de protección. Regularmente las medidas de protección se decretan por el plazo de un año. Y también, ¿no es cierto?, tal como lo dispone hoy día la ley 21.302, se ordena derivar los antecedentes a la dirección del Servicio Nacional de Protección Especializada, porque ellos son quienes asignan el cupo, informan a qué programa, a qué residencia o a qué programa de familia de acogida el niño debe ser derivado, y desde ese momento, ¿no es cierto?, se inicia el cumplimiento de la medida de protección. ¿Qué es lo que es el cumplimiento de una medida de protección o qué es lo que busca una medida de protección? Es restituir los derechos vulnerados de los niños y adolescentes, que busca una solución definitiva a su situación de vulneración. Acá también lo que se busca con esto es habilitar a través de un programa de fortalecimiento de competencias parentales a sus padres o adultos responsables, ¿no es cierto?, entregándoles herramientas que le permitan desarrollar una capacidad reflexiva, más autónoma, con más herramientas a nivel individual, a nivel familiar, que esto, ¿no es cierto?, sea beneficioso para el desarrollo y bienestar del niño ni adolescente, y así también garantizar la protección especializada. Eh, y, ¿no es cierto?, aquí es importante también señalarles que hoy día contamos con una línea de acción que es el diagnóstico especializado, que lo que finalmente nos sugiere este diagnóstico clínico especializado, cuál es la situación de desprotección y el nivel en el cual el niño se encuentra para ser derivado a un programa que busque restituir los derechos vulnerados, generar un proceso de reparación del daño y también, ¿no es cierto?, la prevención de nuevas vulneraciones. Aquí también, ¿no es cierto?, es importante señalar que quienes son sujetos de atención son todos aquellos niños ni adolescentes, incluyendo a sus familias, sean biológicas, adoptivas o de acogida, y que tengan el cuidado declarado o no judicialmente en los casos que corresponda. Puede ser que algún niño, por ejemplo, viva con su tía y jamás ella ha contado con alguna resolución judicial o a través de una causa contenciosa al cuidado personal, pero sin embargo ella es la adulta responsable. Ahora, son sujetos de atención, ¿no es cierto?, sujetos de derecho los niños y adolescentes hasta que cumplen los 18 años. Sin embargo, si hay algún niño en alguna residencia que es perteneciente al Servicio Nacional, perdón, al Servicio de Protección Especializada, pueden estar hasta los 24 años, pero ya no como medida de protección, sino sujetos, ¿no es cierto?, a la voluntariedad y también a ciertos indicadores que se requieren. Por ejemplo, el niño tiene que estar estudiando y pueden estar en la residencia hasta los 24 años. Para eso, ¿no es cierto?, se tiene que cumplir con un requisito de estudios que está acreditado mediante un certificado que emite la entidad donde se desarrolle el curso.
Y también la ley así lo dispone, indica, ¿no es cierto?, que hasta los 18 años la medida de protección cesa, se termina. A ver, lo anteriormente estaba referido a principalmente lo que señala la ley 19.968. Hoy día contamos con dos normativas nuevas que fueron señaladas anteriormente. Una que es la ley 21.302, que es la ley del Servicio de Protección Especializada, que es el que viene a reemplazar el Servicio Nacional de Menores, y así también la ley 21.430, que es la ley de garantías, que es una ley que, si bien es cierto, ya se encuentra promulgada, pero fue aprobado el reglamento en el mes de mayo, por lo tanto, ¿no es cierto?, ya se debe comenzar a trabajar con esta ley el 22 de agosto del presente año. Ahora, la ley 21.302 entra en vigencia el 1 de octubre del 2021 y, tal como se los dije anteriormente, es la que continúa con la oferta de Sename, y en realidad lo que viene a cambiar, ¿no es cierto?, es la forma de derivación y las líneas de acción. Esta ley también viene, ¿no es cierto?, a garantizar la protección especializada de los niños que se encuentren amenazados o vulnerados en sus derechos, y que lo que se busca, ¿no es cierto?, es generar las instancias a través de todas sus líneas de acción para restituir el derecho, la reparación del daño y prevención de nuevas vulneraciones. Este programa, ¿no es cierto?, también tiene que asegurar la provisión y ejecución de los programas especializados. Cuando hablamos de línea de acción, hoy día estamos trabajando con la número 1, con la número 2 y también con la número 4, ¿ya? Sin embargo, la ley nos habla de 5 líneas de acción, una que es el diagnóstico clínico especializado y seguimiento de casos y pericias. Si alguna de ustedes trabaja en la red, ¿no es cierto?, es importante señalar que anteriormente contábamos con los diagnósticos ambulatorios, donde se decretaba un informe de condiciones de protección, un informe de habilidades parentales. Hoy día eso ya no existe, y lo que el tribunal dispone, ¿no es cierto?, de parte del tribunal en esta audiencia preparatoria, es un diagnóstico clínico especializado a favor del niño. Lo que es intervención ambulatoria de reparación son todas aquellas derivaciones a un programa de reparación de maltrato grave, a un programa PAS, que es un programa para agresores sexuales, a un programa, ¿no es cierto?, que es el programa P, que son para aquellas adolescentes que son víctimas de explotación sexual, a los programas nuevos que son de acompañamiento familiar, que son los que vienen a reemplazar los PPF, eh, y, y otros programas, ¿no es cierto?, también de la red. También tenemos los programas de cuidado alternativo, que son aquellos de carácter residencial, y también los FAE, que son programas de familia de acogida. Como les había señalado anteriormente, el diagnóstico clínico especializado, ¿no es cierto?, que lo que busca, cuando existe alguna sospecha de vulneración de derechos, se ordena este diagnóstico clínico especializado con la finalidad de ver si el niño se encuentra en una situación de desprotección. ¿Cuál es el objetivo específico? Determinar si el niño se encuentra en una situación de desprotección y cuál es el grado de esta, ¿ya? Y además propone un plan de intervención individual. Ustedes recuerdan anteriormente que el informe de condiciones de protección remitía solamente una evaluación, un diagnóstico, se disponía de la medida o se decretaba la medida cautelar, se derivaban los antecedentes al programa ambulatorio, y finalmente el programa ambulatorio, el programa de residencial, eran quienes realizaban el plan de intervención individual. Hoy día este diagnóstico clínico especializado acompaña un plan de intervención individual. ¿Qué es lo que hace el juez? Aprueba o rechaza el plan de intervención individual. ¿Por qué?
porque muchas veces se puede no estar de acuerdo, ¿no es cierto?, con este plan de intervención individual, ya sea a nivel individual, a nivel familiar, a nivel comunitario, y así también, ¿no es cierto?, esto puede ser en los objetivos, en los resultados, muchas veces por errores, ¿no es cierto?, de la remisión del diagnóstico clínico especializado o porque el diagnóstico sugiere la derivación de un niño a un programa de prevención focalizada y en realidad se visualizó que había una situación de abuso sexual y que en realidad el programa más idóneo era un PRM. Sin embargo, lo que el tribunal hace es no aprueba, remite los antecedentes al programa del diagnóstico clínico especializado y ellos tienen un plazo que está determinado por ley para hacer una rectificación y remitir nuevamente este diagnóstico a el Tribunal de Familia. El artículo número 22 dice claramente que es la puerta de entrada para la derivación de un niño ni adolescente a la protección especializada y tal como les dije anteriormente, lo que busca conocer es la situación de protección. ¿A qué llamamos desprotección? Es aquella situación que presenta un niño ni adolescente cuando sus necesidades del desarrollo se encuentran insatisfechas o en serio riesgo de estarlo, representando una vulneración a sus derechos o riesgo de vulneración. ¿Cuál es el marco conceptual de este diagnóstico clínico especializado? Se valora en base a 4 dimensiones y que las 4 se relacionan entre sí. Lo primero, ¿no es cierto? Vamos a conocer cuáles son las características de situación de la vulneración o violencia, es decir, la causal, ¿ya? ¿Cuál es la tipología de maltrato? ¿Cuál es la intensidad? ¿Cuál es la frecuencia? ¿Cuál es la circunstancia de esta situación eh, de, de desprotección? La situación que se encuentra el niño adolescente, si sus necesidades básicas, emocionales, cognitivas, ¿no es cierto?, están satisfechas. ¿Cuál es el impacto biopsicosocial de la vulneración? Acá también se señala cuáles son los factores de riesgo y protectores, tanto a nivel individual como familiar. ¿Cuál es la trayectoria de vida y puntos de quiebre? En este punto, ¿no es cierto?, es importante que también el diagnóstico clínico especializado realice una revisión, es decir, si el niño cuenta con ingresos previos, ¿no es cierto?, por vulneración de derecho, existe una trayectoria en la red proteccional. También cuáles son las capacidades de cuidado de la familia o adulto responsable, cuáles son las capacidades de respuesta, cuál es el grado de colaboración que sostienen los padres o los adultos responsables hacia el proceso diagnóstico y hacia también una posible intervención. Y también cuáles son los soportes, por los soportes en cuanto a las redes familiares, en cuanto a las redes comunitarias, si los niños están insertos en redes comunitarias, cómo se interrelacionan con el establecimiento de salud, con el establecimiento educacional, o sea, las profesionales o los profesionales realizan un trabajo interdisciplinario, un trabajo de interrelación, de colaboración también con las instituciones o las redes comunitarias. Y finalmente, ¿no es cierto?, los niveles de desprotección que se miden, que es la inicial, que es la intermedia y la avanzada. Cuando existe una protección de carácter avanzada, ya requiere de un proceso terapéutico de carácter más grave, un PRM, cuando por ejemplo es una situación de abuso sexual, o derechamente, ¿no es cierto?, un cuidado alternativo que es el ingreso a una residencia. Hoy día, tal como les señalé anteriormente, recuerden que la línea de acción ya no es ingreso a una residencia, sino que es vinculación a cuidado alternativo, para que recuerden muy bien ese término, vinculación a cuidado alternativo. Y de esta manera, ¿no es cierto?, se ingresa al niño a una residencia o un programa de acogida. Ahora vamos con la ley 21.430, que es la ley de garantías y protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia. Esta ley lo que busca, ¿no es cierto?, es respetar, promover, proteger, restituir, restablecer los derechos del niño ni adolescente y reparar el daño. Es un mecanismo de relacionamiento entre instituciones públicas y privadas y esta ley de alguna manera lo que viene es a dar soporte a la
Convención Internacional de los Derechos del Niño. Esta ley habla de principios. Para muchos profesionales, los principios más relevantes, ¿no es cierto?, que refiere esta ley, en primer lugar, es un principio de intersectorialidad. ¿Qué quiere decir esto, no es cierto? Que tiene que haber una interrelación entre las instituciones que están a cargo de una medida de protección, que puedan actuar de manera organizada y coordinada. Por ejemplo, si un niño está en un programa ambulatorio, pero el niño tiene una sintomatología en el área de la salud mental, realizar un trabajo conjunto, un trabajo intersectorial. ¿Por qué? Porque si actuamos solamente desde la mirada ambulatoria, al niño le va a faltar, ¿no es cierto?, esta otra intervención que también es súper importante para poder restituir sus derechos vulnerados. Entonces, lo que busca, ¿no es cierto?, es tratar de generar un trabajo intersectorial de acciones, prestaciones y servicios que resulten necesarias para la protección integral de los derechos del niño ni adolescente. Es un mecanismo de relacionamiento, que los programas puedan conversar, ¿ya? Y esto lo hemos visto durante muchos años, que no hay una triangulación de la información, no hay una articulación. Entonces, muchas veces los niños se egresaban de los programas ambulatorios, dado los extensos plazos de los procesos de intervención, pero sin resultados favorables. Entonces, con esto lo que vamos a buscar es poder relacionarnos. También un principio importante, ¿no es cierto?, el principio de igualdad y no discriminación, que el niño no pueda ser discriminado de forma arbitraria en virtud de su raza, migración, refugiado, aislado, ¿no es cierto?, etcétera. Y estos últimos dos son súper importantes porque esta ley lo que busca es fortalecer el rol protector, ¿no es cierto?, de la familia, considerando el derecho preferente y el deber de los padres y madres a educar a sus hijos según también lo establece la Constitución Política de la República. Es decir, em, judicializar lo menos posible medidas de protección que muchas veces requieren de un trabajo más allá intersectorial que judicializar una medida de protección, porque esto también, ¿no es cierto?, conlleva a un estrés a los padres, a estar preocupados no solamente de la situación de vulneración, de la sintomatología, sino también a acudir a los tribunales de familia muchas veces cuando existen situaciones que a lo mejor pueden ser abordadas, ¿no es cierto?, desde las redes sociales o comunitarias. Y también algo muy importante que está señalada en el artículo número 11 de la ley 21.430, que es el principio de la autonomía progresiva, que implica, ¿no es cierto?, que los niños puedan ejercer sus derechos de acuerdo a su evolución, atendido su edad, madurez y grado de desarrollo, salvo que la ley, ¿no es cierto?, limite este ejercicio tratándose de derechos fundamentales. Ahora, respecto al principio del interés superior del niño y adolescente, aquí es importante, ¿no es cierto?, señalarles, si bien anteriormente yo les había referido que este principio estaba señalado en la Ley 19.968, en el artículo 3 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, en artículos del Código Civil, normas relativas, ¿no es cierto?, a la familia e infancia, pero no existe una definición sobre qué se debe entender por este principio, ni tampoco se establecen directrices para su aplicación. Es decir, no existe, ¿no es cierto?, eh, elementos o criterios que nos permiten identificar cómo nosotros podemos abordar este principio tan fundamental. Por ejemplo, el artículo número 16 de la ley 19.968 dice lo siguiente: garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en el territorio nacional el ejercicio y goce pleno y efectivo de sus derechos y garantías, el interés superior del niño ni adolescente y sus derechos a ser oído, son principios rectores que el juez de familia debe tener
siempre como consideración principal en la resolución del asunto sometido a su conocimiento. Eso es lo que dice el artículo 16. La Convención Internacional de los Derechos del Niño, en su artículo número 3, nos dicen en todas las medidas concernientes a niños, niños y adolescentes que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos deben tener en consideración primordial, ¿no es cierto?, el interés, que se atenderá el interés superior del niño ni adolescente. Ahora, como hemos ido avanzando, y esto fue considerado también, ¿no es cierto?, por el Comité de Derechos del Niño, ellos dijeron, bueno, tratemos, ¿no es cierto?, de abordar de otra manera cómo lo vamos a evaluar y cómo vamos a determinar el interés superior de los derechos del niño. Entonces ellos, en su observación general número 14 del año 2013, se refirieron al interés superior del niño y dijeron que debe ser considerada o debe ser una consideración primordial. Entre ellos, ¿no es cierto?, la opinión del niño, la identidad del niño, la preservación del entorno familiar y mantenimiento de las relaciones, cuidado, protección y seguridad, situación de vulnerabilidad, el derecho del niño a la salud, el derecho del niño a una educación, ¿ya? Es decir, ya nos está entregando elementos de que nosotros tenemos que considerar para evaluar el interés superior del niño. Ahora, no quiere decir esto que si el niño solamente ya vamos a considerar su derecho a la educación, que se encuentra, ¿no es cierto?, vulnerado y que lo tenemos que tener en consideración. Esto es algo integral, ya es un desarrollo holístico, o sea que el niño, ¿no es cierto?, em, no solamente exista un desarrollo espiritual, familiar, un desarrollo material, social, cognitivo, sino también psicológico, físico, o sea, que sea un desarrollo integral. Eso es lo que considera, ¿no es cierto?, y también señala la observación número 14 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Pero ahora también es importante indicarles que la ley 21.430, ¿no es cierto?, ya establece de una forma más explícita, directa, la necesidad de análisis que se haga respecto del interés superior del niño. Inclusive hoy día, ¿no es cierto?, contamos con un manual que nos señala de forma clara elementos más allá, ¿no es cierto?, de los criterios que están señalados en este artículo, pero nos indica preguntas que nosotros podemos considerar para evaluar y determinar el interés superior del niño. Entonces acá, ¿no es cierto?, lo que explica este artículo es que debe ser considerada ante una situación concreta, quedando por tanto fuera de las posibilidades el utilizar referencias genéricas que sirvan de fundamento a la resolución judicial que implique afectación de derechos y o garantía de los niños, niñas y adolescentes. ¿Qué quiere decir esto? Que el artículo número 7 nos da estos criterios, estos elementos, ¿no es cierto?, que debemos considerar. Como circunstancias, por ejemplo, considerar los derechos actuales o futuros del niño ni adolescente que deban ser respetados, promovidos o protegidos por la decisión de la autoridad. Tenemos que tener en cuenta la opinión del niño conforme, tal como se había señalado anteriormente, a su edad, grado de desarrollo, madurez y o estado afectivo. También tenemos que considerar la opinión de los padres, madres, representantes legales, ¿no es cierto?, salvo que sea improcedente, el bienestar físico, mental, espiritual, moral, bienestar cultural y social del niño, el desarrollo holístico que yo les había dicho anteriormente y que lo señala la observación número 14 del Comité de Derechos del Niño, la identidad del niño y las necesidades que ellas se deriven, sean estas físicas, emocionales, sociales, culturales o de origen étnico. La autonomía y su grado de desarrollo, cualquier situación especial de desventaja, ¿no es cierto?, que requiera y haga necesario
la derivación a un programa de protección reforzada para el goce y ejercicio efectivo de todos sus derechos, la necesidad de estabilidad, o sea, que la solución que se adopte logre promover la efectiva integración y desarrollo del niño y cualquier otra situación que en el caso concreto que se conoce, tales como los efectos probables que la decisión pueda causar en su desarrollo futuro. Siempre es importante también, ¿no es cierto?, cualquier otra circunstancia, cómo va a repercutir la institucionalización del niño, la separación, por ejemplo, de los hermanos, cuando muchas veces ustedes conocen que cada residencia, ¿no es cierto?, tiene edades de ingreso y muchas veces los hermanos son derivados a distintas residencias. Entonces, también es importante, ¿no es cierto?, tener en consideración este elemento. También la ley 21.430, ¿no es cierto?, nos da cuenta de derechos. También está el derecho, ¿no es cierto?, a ser oído y un derecho muy importante que es el derecho a vivir en familia. Siempre como principal principio y derecho, ¿no es cierto?, es que nosotros tenemos que generar todas las instancias, audiencias, siempre tener en consideración muchos elementos teniendo, ¿no es cierto?, en vista lo que les indiqué anteriormente, que nos permita de alguna manera que si se va a ordenar el ingreso de un niño o niña adolescente a cuidado alternativo, esta sea una medida, ¿no es cierto?, de forma provisoria, que no se genere una institucionalización, que se vayan disponiendo de audiencias de revisión de manera periódica, porque el objetivo siempre es poder restituir el derecho del niño a vivir en una familia de forma estable y segura. Habla también, ¿no es cierto?, del derecho a la atención médica de emergencia, la protección internacional, la protección reforzada y especializada, es decir, la derivación, ¿no es cierto?, también a programas de apoyo. Por último, también es importante señalar que esta ley y con el objetivo de no judicializar todas las medidas de protección como hoy día, ¿no es cierto?, se han dispuesto, existe, ¿no es cierto?, una protección de carácter universal y lo expone de forma implícita, ¿no es cierto?, en la ley, que es aquella que efectúa el Estado respecto de un niño ni adolescente en los ámbitos de la promoción, de prevención, ¿no es cierto?, de vulneraciones. Es un momento previo a la vulneración de derechos, ¿ya? Cuando todavía, ¿no es cierto?, existen dificultades y que son posibles abordar, ¿ya? Y no solamente cuando existen dificultades, sino también poder realizar talleres, poder abordar, ¿no es cierto?, ciertas situaciones, ya sea en el establecimiento educacional, en el ámbito de salud, o sea, poder prevenir situaciones de vulneración de derechos. Pero también, ¿no es cierto?, tenemos la protección ya especializada que está destinada a niños y adolescentes que necesitan de servicios y prestaciones que provea una atención diferenciada y especializada, incorporando acciones de reparación psicosocial y restitución de derechos cuando estos se han visto amenazados o vulnerados. Esta opera post constatación de vulneración. Acá, ¿no es cierto?, como va a cambiar el sistema de derivación, es el organismo del que les voy a señalar más adelante quien va a solicitar al Servicio de Mejor Niñez un diagnóstico clínico especializado y en virtud de aquello, ¿no es cierto?, si existe una constatación de vulneración, derivará, ¿no es cierto?, para una protección de carácter reforzada. Y la protección administrativa es aquella encomendada a órganos de la administración del Estado, que es distinto a la judicial. Y ya la protección judicial es aquella que la ley impone de cargo, ¿no es cierto?, de los tribunales de familia. ¿Cuáles son los ámbitos de la competencia? El órgano que yo les había señalado y que es un órgano que está eh, señalado en la ley 21.430, que ya están en algunas comunas y ciudades iniciando sus funciones, que son la OLN, la Oficina Local de la Niñez. Es distinto a la OPD, ya es un sistema totalmente nuevo y ellos trabajan, ¿no es cierto?, en cuanto a la protección de carácter universal, especializada y administrativa, pero
principalmente la protección universal. ¿Por qué? Porque las OLN, ¿no es cierto?, van a trabajar la protección inicial y van a hacer la derivación a la protección especializada ambulatoria. Ellos van a solicitar un diagnóstico clínico especializado, remitido, o sea, el mismo tratamiento que tienen hoy día los tribunales de familia, pero es el órgano, ¿no es cierto?, que va a derivar a los programas de carácter, a la línea de acción de carácter ambulatoria. ¿Cuándo va a intervenir el Tribunal de Familia? Cuando existan graves amenazas o vulneraciones de derechos, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Sí o sí cuando exista cuidado alternativo, ¿ya? O cuando la protección administrativa esté frustrada, cuando exista una refractariedad, ¿no es cierto?, de parte del adulto responsable, una baja adherencia y que en realidad requiera de una judicialización de una medida de protección. ¿Ya? Es decir, ¿no es cierto? El Tribunal de Familia va a ver solo lo que es cuidado alternativo y adopción, excepto cuando se requiera de alguna medida de protección de carácter judicial en los casos de, como les había dicho anteriormente, cuando no exista, ¿no es cierto?, la voluntariedad, ¿no?, de adulto responsable, o cuando esté frustrada la intervención en el ámbito administrativo. Bueno, hoy día tenemos una situación particular, ¿no es cierto?, que también es la protección de los niños y adolescentes en contexto de movilidad y que requiere decretar una medida de protección, que son los niños en situación migratoria. ¿Qué es lo que vamos a definir en esta situación en particular? Han llegado muchos niños y adolescentes en contexto de movilidad no acompañados. ¿Qué significa esto? Que son aquellos que están separados de ambos padres o parientes, que ingresan al país solos, ¿ya? También tenemos a los niños y adolescentes en contexto de movilidad separados, es decir, que están separados de sus padres o tutor legal o habitual, pero no necesariamente de otros parientes, es decir, por ejemplo, que ingresa un adolescente al país junto a una tía, ¿ya? Y también tenemos a los niños y adolescentes en contexto de movilidad, que son aquellos niños refugiados, por ejemplo, que por alguna situación especial en su país se vieron forzados, ¿no es cierto?, a migrar por motivos de raza, de religión, de pertenencia a algún grupo social, y que obviamente esto ponga en riesgo la vida, la seguridad, la libertad, o han sido amenazados por violencia generalizada, conflictos o violaciones o circunstancias. ¿Cuáles son los principios fundamentales también en el caso, por ejemplo, de los niños que vienen no acompañados, ya sea de sus adultos responsables que ingresan al país por un paso no habilitado, ¿no es cierto?, sin adulto responsable? em, en su mayoría los niños ingresan o se vinculan a un cuidado alternativo, instancia en la cual se comienza recién a hacer un despeje, ¿ya? Y ahí se considera, ¿no es cierto?, como yo les había dicho anteriormente, el interés superior del niño. Aquí se exige una evaluación clara y a fondo respecto a la identidad del niño ni adolescente. En particular, tenemos que considerar su nacionalidad, su crianza, sus antecedentes culturales, cómo ha sido expuesto a una situación de vulnerabilidad, y también tenemos que considerar que se requiere, ¿no es cierto?, aplicar necesidades especiales de protección. El derecho también a ser oído acorde a la madurez y el nivel de comprensión, debiendo asegurarse que en caso que el niño, ¿no es cierto?, no tenga el idioma español, se le pueda generar un intérprete. Y también un principio fundamental en estos casos, ¿no es cierto?, es que aquellos niños que se han visto impedidos y que sean separados de sus padres contra su voluntad, se procure, ¿no es cierto?, la reunificación de forma inmediata.
Otro principio es la no devolución. Los niños tienen derecho a una movilidad, ¿no es cierto?, en el país al cual migraron. No pueden trasladar los estados partes a su país de origen. No se puede discriminar ni en su condición de refugiado ni en su condición de migrante. ¿Por qué? Porque también ellos tienen derecho a la vida, a la supervivencia y el desarrollo, que también, ¿no es cierto?, es un principio que está consagrado en el artículo número 6 de la Convención Internacional de los Derechos de, el Niño. Esta es la clase del día de hoy. Cualquier duda lo pueden informar a la directora, ¿no es cierto?, del diplomado, y ella me lo puede hacer presente para yo responder cualquier comentario que ustedes, ¿no es cierto?, o alguna solicitud de información que alguno de ustedes requiera. Les agradezco, muchas gracias y que estén muy bien.